Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 1 hasta el 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ese el que subió, ¿qué es? Si quien que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera todo para estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar para que esa palabra sea sosteniendo nuestra vida espiritual, que si ya recibimos la vida espiritual sea poderosa para sostener nuestra vida y mantenernos firmes en el rumbo que Dios nos estableció. Padre Celestial, te amo, gracias por tu palabra que es la verdad. Hoy, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor. Te pedimos que tu palabra sea escudriñando lo más profundo de nuestro ser, Señor, penetrando hasta lo profundo de nuestro corazón, discerniendo, Señor, nuestros pensamientos y las intenciones que hay realmente en nuestra vida, Dios. Entonces, obra con poder, Señor. Te clamamos, úsanos, Señor. Úsanos para hacer tu obra, que tú dispongas todas las cosas, que tú nos des los oídos, Señor, de los que hablamos, para que sea tu poder y tu palabra orando en cada uno, Señor. Ayúdanos a hacer la iglesia que tú anhelas, Señor, no la iglesia que anhela el hombre, sino que sea conforme a lo que tú nos has establecido, conforme a lo que tú nos has pedido, lo que has dicho por medio de tu palabra, por medio de tu Hijo Jesucristo. Entonces ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer y a ser conforme a lo que tú has dicho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estamos hablando de la iglesia como tal, lo que se establece como la iglesia y que se hace en base a lo que Dios quiere, no a lo que el hombre quiere. Desafortunadamente, si pudiéramos ir a hacer un censo, en la mayoría de las iglesias en Tunja, ¿qué estarán haciendo ahorita? Celebrando el Día de la Madre. Muy probablemente. Mire por un momento lo que dice Oseas, capítulo 1, versículo 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Bueno, entonces dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió a luz un hijo. A veces uno no entiende los designios de Dios, sobre todo con los profetas, ¿no? Porque hay profetas que les tocó hacer unas cosas terribles, como Oseas. Le dice el Señor, vaya y cásese con una prostituta, pero ámela sin importar lo que pase. Entonces imagínese casarse con una prostituta.
pues cómo es una mujer que es fornicaria, dice ahí, ¿no? Y adúltera, pues cómo es una mujer así. Pues me imagino el sufrimiento de Oseas, ¿cierto? Porque pues si uno con una mujer normal tiene sufrimiento, imagínese con una mujer así. Pero ¿qué está mostrando eso? ¿Por qué Dios está haciendo eso? ¿Cierto? ¿Quién es la mujer y quién es el hombre? Siempre hay que mirar desde la perspectiva, lógicamente, pues en el hecho histórico, pues sucedió como tal, pero para nuestra vida de fe, ¿qué representaría ese hombre y esa mujer? ¿Quién es el hombre? Jesús, ¿cierto? Dios, representando a Dios. ¿Y quién es la mujer? La iglesia. Entonces fíjese que eso nosotros éramos para Dios en principio. Una mujer adúltera, una prostituta que estaba detrás de su pensamiento, de que se acostaba con nosotros hombres, ¿cierto? Con otros pensamientos, con otras religiones, con otros deseos. Pero cuando Él nos atrajo y nos cambió, va a decir en Apocalipsis que nos lavó, y ahora nosotros nos presentamos con una mujer ataviada de vestido blanco. Por eso muchas mujeres se casan de vestido blanco. Pero ¿quién nos atavió? Nosotros mismos no podíamos, sino que Él mismo nos trajo, pero nos está mostrando que porque a veces cuando la Biblia habla de la gran ramera, entonces muchos dicen, no, es que es tal religión. Pues está hablando de la iglesia cristiana, o sea, el cuerpo de Cristo, que se va detrás de otros reyes, de otros sacerdotes, a hacer lo que ellos piensan que es lo que a Dios le agrada. Entonces ustedes ven a un expresidente reuniéndose con unos pastores en una iglesia muy grande para hacer coaliciones y cosas que lo único que hace es poner en vergüenza el nombre del Señor, porque todo el mundo empieza a hablar de qué. Es que mira, es más, hasta en el Congreso, al congresista ya no le dicen señor congresista, sino pastor. Entonces no tiene sentido, que un pastor debe estar en la iglesia. Si él es congresista, ya es congresista, o póngase solo a ser congresista o sea pastor, pero le están diciendo pastor, más bien como manera peyorativa, ¿no? Porque están es más, en estos días el debate era porque él quería legislar en base a la palabra y no en base a la Constitución. Entonces, pues muy bien que tenga sus pensamientos y tenga temor de Dios, pero si lo eligieron es para que legisle de acuerdo a una Constitución y respete los derechos. Estamos en una democracia, pues no puedo aplicar unos principios del reino a una democracia, porque es muy difícil. Es difícil, más difícil levantar la iglesia que Dios anhela que levantar la iglesia que el hombre anhela. En la iglesia que el hombre anhela, pues se hace todo acorde, pues ¿qué se escucha en la iglesia que el hombre anhela? Pues un mensajes de superación personal, política, la reunión de las madres, y pues qué iglesia tan chévere que vinieron las mamás y nos celebraron. Pero la trascendencia espiritual, ¿dónde quedó? O sea, la palabra para los que vinieron ese día anhelando salir de otra manera y pensaron que ese regocijo que tuvieron por ver a los mariachis, por el espectáculo que se les brindó, era la vida espiritual. Entonces salieron muy gozosos y dicen, ay sí, muy chévere, ¿no? Muy chévere la iglesia cristiana. Pero su vida espiritual no trascendió, siguió muerto como estaba, entró y salió, solo fue movido en su alma. Entonces lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es Padre. Dios es Padre. Mire lo que dice Génesis capítulo 31, verso 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Para meterlos en contexto, Jacob está hablando con su suegro Labán. Entonces Labán es un judío. Los judíos son muy buenos negociantes, ¿no? Entonces ellos pues tuvieron unos conflictos ahí de intereses, porque él se va separando y le va a dar unas ovejas, él le hace unas trampas ahí. Bueno. Pero Dios da el favor a Jacob. Pero fíjese cómo dice Jacob, dice, si el Dios de mi padre, de Abraham y temor de Isaac, porque él no dice mi Dios
¿No le parece curioso que dice, es el Dios de mis padres? No mi Dios. Como una relación lejana de intermediario por medio del papá. ¿Sí o no? No está diciendo, y ustedes ven que esa costumbre aún se extendió hasta los días de Jesús. Sí, una relación por medio del Padre. Ellos no lo llaman mi Dios. Llaman el Dios de Abraham o el Dios de Moisés. Inclusive llaman padres al patriarca. Miren lo que dice Juan capítulo 8, verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Aún hasta el tiempo de Jesús ellos no pueden hablar con respecto a Dios como su Dios, sino el Dios del Padre. Sí, como que es el Dios y por medio del Padre tienen la relación con Dios, como una relación lejana. Y eso es como curioso, porque Dios mismo va a decir en Hebreos que Él se manifestó muchas veces, de muchas maneras, como para que tuvieran la relación. Pero como siempre, nos está mostrando en este tiempo que esas cosas que pasan en la ley que nos está mostrando en el nuevo pacto. Algo espiritual, algo celestial, ¿sí o no? Sí. Porque dice que por Cristo se establece otra forma de relación con Dios mismo. Entonces, en el antiguo pacto, ojo, que tienen que tener muy atento a esto, porque esto tiene que ver con la ley y el evangelio. ¿Sí? En el antiguo pacto, ¿Dios qué era para el pueblo de Israel? Dios. Era Dios. ¿Sí? Y ellos eran siervos. O su pueblo. Y cuando aparece el nuevo pacto, ¿qué quiere ser Dios para el hombre? Padre. Entonces se cambia la manera de relacionarse con Dios. Hoy estamos leyendo el Salmo 89, no pierda Juan 8, pero vamos a volver ahí, pero ahorita estábamos leyendo el Salmo 89, y si usted le prestó mucha atención en todo tiempo, ¿de qué está hablando? ¿De David? Está hablando del Señor, ¿cierto? Proféticamente está hablando de todo lo que va a padecer, de todo lo que va a suceder, el pacto que establece con David, pero lógicamente no está hablando de David, sino el pacto que va a establecer por medio de su Hijo Jesucristo. Mira lo que dice el verso 26 al 29. Dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. ¿De quién está hablando? Ya sabemos que es de Jesús, ¿cierto? Entonces dice que desde el punto de vista del Padre, dice que Él me clamará, mi Padre eres tú. Entonces, Dios el Padre es Padre ¿de quién? De Jesús, ¿cierto? Se estableció por medio de la voluntad perfecta de Dios, la forma de que una parte de Él se despojara de ser igual a Dios. Porque estando en la condición de Dios, pues es Dios, pero Padre. Pero estando en la condición de hombre, se constituye en hijo, y dice que en ese pacto será firme con él. Y mire lo que dice el verso 29, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. ¿Cómo así? O sea que Jesús tiene descendencia. Está hablando de la descendencia de Jesús, ¿cierto? Del Hijo. No se distraiga porque es muy importante esta parte. Entonces, Dios es el Padre que está que ni el cielo de los cielos puede contener, ¿cierto? El Dios absoluto, Padre, pero es Padre ¿de quién? De Jesús, o el Hijo que se despojó de ser igual a Dios. Entonces, en Él establece una relación como Padre e Hijo, pero al Hijo le va a dar una descendencia. Es decir, que en Jesús, en el Hijo amado del Padre, nosotros somos aceptos. Nosotros somos aceptos también como hijos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Jesús lo llamaba mi Padre. ¿Cierto? Fíjese que hasta ese momento, cuando el Señor aparece en escena, cuando se manifiesta toda la voluntad perfecta de Dios por medio del Hijo, naciendo por medio de una mujer, entonces, hasta ese momento, ¿quién había llamado Padre a Dios? Ni siquiera lo llamaban mi Dios, el Dios de mis padres. ¿Sí? Fíjese la relación tan... Y una vez aparece Jesús
Y la primera vez que dice mi padre, ¿qué iban a hacer los judíos? Porque si Dios es su padre, entonces ¿él quién es? El Dios. El Dios, ¿sí o no? Si un perrito dice, mi papá es ese pastor alemán, entonces ¿él qué es? Pastor alemán. Entonces dice, es un pastorcito alemán. Entonces él ya empieza a llamar mi padre. O sea, como la relación íntima de él con Dios. Pero nosotros no le podemos llamar mi padre. O si nosotros lo llamamos mi padre, ¿cómo lo llamamos nosotros? Padre nuestro. ¿Sí, no? Cuando oramos la oración de Padre nuestro, no estamos diciendo mi padre, sino el Padre nuestro, por Jesús. O sea, el papá de él, el padre de él, es que nosotros somos hijos. Entonces es Padre nuestro, no Padre mío. ¿Sí? Entonces establece una relación por medio del Hijo. Y somos su descendencia de Jesús. O sea que Jesús, Hijo, asume dos posiciones. Muy importante eso, porque a veces uno no entiende cuando lee porciones de la Biblia, uno dice, ¿cómo así? ¿De quién está hablando? Lo que pasa es que Jesús va a asumir dos posiciones dentro de la voluntad de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 10 al 13. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, ¿quién es? ¿De quién está hablando? De Jesús. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tacho hasta ahí. Entonces en ese momento está hablando del Cristo, ¿cierto? Y del padecimiento por aflicción que Él debería dar para darnos salvación y constituirnos en hijos también, por lo cual dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, ojo que la primera instancia, cuando se despoja es hermano, o sea, es el Hijo de Dios, nos constituye a nosotros hijos de Dios, entonces nosotros no decimos Padre mío, sino Padre nuestro. Entonces Él es nuestro hermano, se constituye en hermano. Sigamos leyendo. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, si es por el nombre que nosotros en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Cómo así? Pues que Él también está constituido en Padre. O sea, Él es nuestro Padre espiritual. Si va a decir Mateo 23:9, no le digan a nadie Padre. No le digan Padre en ese sentido, porque uno es tu Padre, el que está en los cielos. ¿Quién es el que está en los cielos? El cierto, porque ni el cielo de los cielos lo puede contener. Entonces, ¿quién es el que está en el cielo? Jesús, y Él es Padre, porque si no llaman a porque su Padre es uno, o sea, Él. Entonces establecimos la relación y nosotros, fíjese que era figura y sombra de lo que ahora nosotros hacemos, porque nosotros no decimos Padre nuestro. Otra vez, los israelitas establecen la relación por medio del Padre, dice Dios de mi Padre, ¿cierto? Porque tiene una relación con el Padre y el Padre tiene una relación con Dios. Ahora nosotros ya no somos esclavos, ya no somos siervos, entonces ya no lo llamamos Dios, lo llamamos Padre, pero por medio de mi Padre Jesús. ¿Sí? O sea, el Padre de mi Padre es mi Padre, igual que ellos. Lo que pasa es que se diferencia en cuanto al pacto. En el antiguo pacto era Dios, en este nuevo pacto es Padre. Entonces Jesús está constituyéndose ahí como hermano, pero también como Padre. En Isaías, eso estaba profetizado desde Isaías, lo dice Isaías capítulo 8, 17 y 18. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Ahí no es muy claro, pero está diciendo que Dios le va a dar una descendencia, como estaba diciendo en el Salmo. Por eso dice que los hijos que Él me dio, ¿sí? De lo que Él me dio no se perdió nada. Entonces, pero ahora mírelo en Isaías, ahí enseguida en el 9, en el versículo 6, es más claro.
Dice, porque un niño nos es nacido, ¿de quién está hablando otra vez? De Jesús. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Sí o no? Si no nos estamos inventando nada. Entonces, otra vez, es de acuerdo al pacto. Entonces, cuando está hablando Isaías, lo está hablando proféticamente, por eso está hablando de Jehová. No quiere decir, mire, la gente tiene una confusión muy tenaz con eso, porque piensan que Jehová es el nombre del Padre, que Jesús es el nombre del Hijo y que Consolador es el nombre del Espíritu Santo. Pero no está hablando así, sino que dice que Jehová es el nombre de Dios, el nombre de Dios de referencia que le dio al ángel para que en su nombre hiciera toda la obra. Pero en este posterior tiempo nos dio un nombre que está sobre todo nombre, y en ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, el nombre de Dios es Jesús, y Jesús, el Hijo, está manifestándose como Padre y como Hijo primero y como Padre. Entonces, a partir de ese momento se va a cambiar la historia. Por eso cuando los apóstoles empiezan a predicar, ya empiezan a hablar de otra manera. Me lo dice Romanos, capítulo 1, verso 7. Romanos 1, verso 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces fíjense que ya introducen los apóstoles la forma de Padre para referirse a Dios. Antes de Jesús nadie le llamaba Padre, ¿cierto? No era posible. Pero ahora ya reconocen ellos en el nuevo pacto una relación con Dios, y ya ellos empiezan a hablar del Padre nuestro, del Dios Padre, del Padre celestial, del Padre de las luces. Todos van a hablar con referencia al Padre. Sí, eso como nota aclaratoria antes de entrar a la prédica, que Jesús es nuestro Padre, y en Él nosotros podemos llamarle a Dios Padre nuestro. Por eso nosotros le decimos Padre mío, sino Padre nuestro. Bien, ahora sí vamos a la prédica. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿A quién le está escribiendo Pablo? Los Efesios. Pero en el sentido más global, ¿qué son los Efesios? La iglesia, ¿cierto? Todo lo que escribe en las cartas pues está hablando en relación a la iglesia, a la congregación de los santos, o sea, los que confiesan el nombre de Jesús, ¿no? Pues, toda la iglesia universal, en el sentido de que si confiesan a Cristo como Señor y Salvador, como Padre, como hermano, y la relación con Él por medio del Padre, pues entonces es la iglesia de Cristo. ¿Y qué le pide a la iglesia? Humildad y mansedumbre. Que anden como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Entonces, dos cosas principales ahí. ¿Cuál es la vocación por la que fuimos llamados? Humildad y mansedumbre, dices tú, ¿cierto? Dices tú, no, dice la Biblia. Humildad y mansedumbre. Es que fíjese que otra vez, cuando se establece la iglesia, pues tiene que ser en base a lo que Dios quiere. Porque si se fundamenta la iglesia en base a lo que el hombre quiere, pues ¿qué quiere el hombre? Humildad y mansedumbre. Todo lo contrario, ¿sí o no? Entonces fíjese que cuando Dios le dice a Simón o a Pedro: eso no te lo reveló ni sangre, ni carne, ni sangre, y sobre esa roca voy a edificar mi iglesia, no está diciendo que lo está haciendo sobre el hombre Pedro, como lo creyó el Vaticano, ¿cierto? Por eso se llama la Basílica de San Pedro. Y Pedro para ellos es que el sumos pontífices, bueno, algo así, como establecido como el primer papa, y sobre Pedro edificó Dios la iglesia. Por eso están tan perdidos en ese pensamiento, porque creen que es sobre Pedro, pero lo que dijo el Señor es sobre la manifestación.
La manifestación que dijo Simón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa manifestación de reconocerlo a Él como Cristo, Hijo del Dios viviente, es que Él edifica la iglesia, pero no sobre el fundamento del hombre. Porque si lo hiciéramos sobre el fundamento del hombre, pues sucede lo que está sucediendo hoy en día, que es la iglesia donde muestran a los campeones, a los más que vencedores, a los que todo lo pueden, a los que no pueden padecer, experimentar sufrimiento, lo mismo que Cristo, sino que tienen que ser campeones, porque si están padeciendo, entonces tienen que examinarse a ver que está en pecado, porque está haciendo algo mal, y no porque sea la forma como Dios edifica la iglesia, sino que el pensamiento es de ser grandes, exitosos, poderosos en la tierra. Pero si uno mira lo que dice Juan 13, dice que el Señor se ciñó la toalla y se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Y después les va a decir, si alguno de ustedes quiere ser grande, ¿qué tiene que hacer? Servir a los otros. Tiene que servir. Imagínense. Entonces se cambia totalmente el fundamento. Si edificamos sobre el pensamiento del hombre, entonces nos vamos a ir sobre eso. Por eso en las iglesias cristianas entonces existe el liderazgo. No existen servidores, sino líderes. ¿Sí? Entonces en señorea hay un sumos pontífices, que es un ungido, pero si uno mira primera de Juan, creo que eso es segunda de Juan, dice que todos somos ungidos, porque el Espíritu desciende sobre el que cree. O sea, no hay lo veíamos en el seminario, ¿no? Cuando uno se acerca a la Escritura y entiende cómo dice la Escritura, entonces uno se da cuenta que el poder es universal, que no viene sobre el sumus pontífice, sino que viene sobre cualquiera que cree. Y sobre ese que cree se desarrollan las manifestaciones de Dios. Pero entonces, en el liderazgo, uno tiene que dar cuentas de todo lo que hace y uno tiene que pedir permiso para hacer lo que Jesús ordenó. Entonces, si usted tiene que predicar, entonces no, tiene que hablar primero con el sumo pontífice o el pastor ungido, y él tiene que autorizarlo, o su líder en su efecto, y el líder usted le tiene que dar cuentas a su líder. Leamos versículo 3 al 10 de Efesios 4. Entonces sigue diciendo, dice que con paciencia, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Sí, porque uno a veces en la iglesia uno dice, pero como que hay hermanos en los que no hay mucha compatibilidad, ¿no? Entonces hay que soportar. o a nosotros nos deberían soportar. Pero dice que nosotros nos soportamos con paciencia los unos a los otros, ¿con qué? En amor. Con amor. Pues ahí no hay ninguna revelación que tengamos que mirar, sino que está claro. Y dice, así, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En la oración del Señor al Padre dice, Señor, que sean uno, como tú y como yo somos uno. ¿En qué sentido son uno? En el Espíritu. ¿En qué les dio? Sí, pero en el sentido de que tienen un pensamiento y el Hijo está dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. En eso son uno. O sea, no importa. Es que dice soportando, claro, porque hay bobadas de nosotros que a veces ofenden al otro. ¿Sí? Pero nuestra unidad es en hacia dónde va esa iglesia, a pesar de que todos somos imperfectos y todos tenemos las dificultades. Si estamos en una unidad de seguir un propósito, el propósito que Dios estableció para la iglesia, ¿sí o no? Sí. Y dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza o esta vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
o sea, cuando la Biblia habla, no se sale de todo lo que ya nos ha enseñado, ¿sí? Nunca se contradice la Biblia. Lo que pasa es que cuando uno tiene sus pensamientos metidos en la Escritura, pues a veces sí es contradictoria. Pero cuando uno entiende, por ejemplo, el apóstol Pablo, de dónde recibió esta revelación tan profunda. Entonces dice, no, la iglesia, o sea, lo que está buscando Dios por medio de ustedes, imperfectos, igual que yo, Pablo, y Pablo yo, es que sigamos ese propósito y nos soportemos los unos a otros, que tengamos la unidad del Espíritu, la unidad de la fe, la unidad en Cristo, porque dice, por lo cual, y él siempre va a citar la Escritura, ¿no? Subiendo a lo alto, ¿de qué está hablando? Pues de la resurrección, de que él tomó, que se cumplió la voluntad perfecta de Dios en el cielo, que va a tomar el trono. Por eso oramos que se cumpla, que se haga tu voluntad, como en el cielo. Así también en la tierra. Ya en el cielo se hizo, porque ya tomó su lugar de herencia, dice, y entonces, pero es un pensamiento que es alto, ¿cierto? Viniendo de un discípulo. Dice, ¿y qué es eso de que subió? Sino que también había descendido a los lugares, a las partes más bajas de la tierra, porque dice que aún él fue al abismo y predicó a los encarcelados, o sea que no solamente estuvo en esta tierra, sino que estuvo más bajo de la tierra, aún predicándole a los que estaban en esclavitud, ¿cierto? Bueno, después miraremos eso, quiénes son esos, pero tiene esa revelación de que una parte de Dios, el Hijo se despojó de ser igual a Dios, y después lo va a decir en Filipenses más claramente, ¿cierto? Que se despojó de ser igual a Dios y vino y se humilló y se hizo obediente y muerte, hasta la muerte, y después en la muerte desciende hacia el abismo y después vuelve y sube y toma su lugar de herencia. Entonces es una revelación demasiado alta para que un hombre la esté diciendo si no tiene la revelación de Dios. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, y bueno, hasta ahí, para llenarlo todo. Pero todo, dentro de todo ese propósito, entonces nos constituyó a nosotros hijos. ¿Cómo saber si Dios para nosotros es Padre, si Jesús para nosotros es Padre? ¿Cómo habría uno de evaluar para saber si realmente Él es Padre para nosotros? Entonces yo les dije no perdieran de vista Juan 8, entonces vamos a Juan 8, vamos a leer el versículo 44, vamos a ver si es el 44. Sí, el de 44. Vamos a leer el 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido a la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿cómo saber de quién es nuestro Padre? Porque los deseos de su Padre quieren hacer. Entonces te va a decir que según el ejemplo del Padre, el Hijo va a hacer. Y así funciona también en la vida natural, ¿sí o no? Sí. Yo no puedo gastar diciéndole a mi hijo haga o no haga, no haga. Él va a hacer lo que debe hacer, me va a hacer. Entonces, ¿cómo saber quién es mi Padre? Porque el deseo de mi Padre quiero hacer yo. ¿Por qué los llama a ustedes son dignos hijos de su padre el diablo? Porque ¿qué deseos querían hacer? Pero ahí es más claro, porque dice, él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad. Entonces, el que no permanece en la verdad, entonces es hijo de su padre el diablo. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Volviendo nuevamente a la iglesia, a la congregación de los santos, pues ¿de qué hablan los hombres hoy en día en las congregaciones? De lo que ellos creen, de lo que piensan. Por eso en el seminario estábamos viendo, es que es muy distinto cuando uno dice, es que yo creo o yo pienso. Cuando yo digo, yo creo que debe ser así porque la Biblia dice, no es que uno no pueda utilizar esa palabra, yo creo, yo pienso. Yo creo porque es que mire, la Biblia mire lo que dice. Muy distinto a no, yo creo porque es que eso debe ser, ¿sí me hago entender? Sí. Porque hablan de lo que ellos piensan, ¿no? Yo creo que para Dios es agradable que tengamos grupo de danzas. Entonces el grupo de danzas con las panderetas y con los cositos esos y los abanicos, porque yo creo que eso es agradable a Dios. O yo creo que dentro de la congregación nosotros deberíamos hacer el culto hoy a las madres,
porque es el Día de la Madre. Resulta que es el Día del Señor, no el Día de la Madre. El Dominus Deu es el día del dominio, donde nosotros nos sometemos bajo el dominio de Dios. Y ese día se extiende toda la semana, por ejemplo, ya no rendimos un culto y salimos y ya no volvemos a rendir el culto, sino que todos los días es el día del dominio. Pero, ¿por qué se trastocó? Pues lea Colosenses, que son cosas hasta fabulosas las que inventan, ¿no? Pero son pensamientos de hombres. Y lo veremos en la clase 13, porque uno dice, ¿qué tiene que ver? ¿Cierto? Porque dice personas inteligentes. Diría, bueno, una persona pues estudiada, ¿cierto? Un profesional en una iglesia de esas, uno dice, ¿cómo es posible que este man pues se coma ese cañazo, ¿no? Pues sí. Y ¿sabe qué dice el Señor? Si yo hablo de lo que el Padre me da, ustedes no creen, pero si otro viene y habla lo suyo, a ese sí le creen. Pero porque todo está funcionando dentro del ámbito espiritual. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que somos hijos de Dios? Porque hacemos la voluntad. Porque ese deseo es el que nosotros queremos hacer. Lo que Él quiere, lo que Él dejó escrito. ¿Sí es? Se imagina que su mamá salió de compras y entonces estaba dormido y cuando se levantó, entonces le dejó pegado en la puerta de la nevera, ¿no? Entonces, déjame ahí. Hijo, cuando te levantes, entonces arregla tu cuarto, lava la ropa, prepárate el desayuno y vas y me compras una libra de carne para el almuerzo. Es claro, ¿sí o no? Sí. Entonces que yo salga y me levante y miro la nota y yo creo que mi mamá no quiere eso. Yo creo que mi mamá quiere que yo siga durmiendo, que me ponga a ver televisión, que juegue videojuegos hasta las 11 y que pida una pizza para el almuerzo. Eso es lo que yo creo que... Pero no le dejó escrito. Entonces, ¿por qué? Es que es así de sencillo. ¿Sí? ¿Por qué inventa algo que no está escrito? Si ahí se lo dejó el Padre escrito o no. Sí. Para eso se tomó la molestia de conservar la escritura. Pues para que no tenga disculpa. Porque ahí está, y está clarito. Pues es que a eso me refiero, que no hay disculpa. O sea, el día que nos presentemos delante de Él y ahí... Entonces, es como la mamá llegó, hijo, ¿y qué pasó? ¿No hiciste lo que te dije? No, es que yo creí, pero yo le dejé escrito. ¿No es lo mismo? Pues nos presentemos delante del Señor. ¿Por qué no hiciste mi voluntad? Es que yo pensé, pero yo te he dejado escrito. No tiene disculpa. Íbamos en el 10, ¿cierto? Sí, el 10, es el 4. Y vamos en el 10, entonces vamos al 11, ¿sí? Y él mismo, ¿quién lo constituye a uno pastor o apóstol o maestro? Jesús. El mismo. Entonces, otro error de la iglesia hoy en día es que constituye es el ungido de Dios es el que le asigna y el que le dice qué es lo que debe hacer. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para obrar el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué es? Para la edificación. Para edificar el cuerpo. Ese es el fin, ese es el propósito de la iglesia. Es que imagínense lo poderoso. Imagínense que cuando uno está en una iglesia de liderazgo, entonces uno está compitiendo por llegar a ese liderazgo. Y cuando yo llegué a la iglesia donde conocí a mi esposa, pues tengo que agradecer mucho, ¿no? Yo hablo por lo que nosotros tenemos que tener cuidado de no desviarnos. Sí, porque cuando yo llegué, pues uno está en su primer amor del anhelo de buscar a Dios y todo lo que le embutan, perdóneme, lo recibe, porque uno está, yo quiero saber más. Y cuando yo llegué, pues a mí me gusta mucho investigar, me gusta mucho leer, entonces cuando llegué yo quería, y entonces había un curso por semana, yo tomaba 2, tomaba el martes y el domingo, y yo le dije, pastor, déjeme tomar uno, déjeme tomar el domingo, yo quiero. El pastor vio el anhelo y me dijo, sí. Y había un pastor de jóvenes. Entonces, él un día me dijo, bueno, ¿y usted cuándo va a ser de mis 12? ¿No? Porque ellos tienen la visión de los 12, que es levantar 12 líderes, los cuales tienen que levantar otro, es un multinivel espiritual. Te levanta otros 12 y tal. Entonces, él tenía sus 12, pues yo me conocía con casi todos. Yo, pues gracias a Dios, me doy muy fácil con las personas. Entonces yo me empecé a relacionar con los líderes de los 12 del pastor de jóvenes y pues
como siempre mi pasión fue el baloncesto, entonces salíamos a jugar, hacíamos desayuno. Me parecía muy rico esa relación como tan sana, ¿no? Como, porque acostumbrado a otro nivel de vida, a otro ritmo totalmente descarriado de la vida de fe. Cuando yo me encuentro con este estilo de vida, yo digo, uy, qué bacano, o sea, esto es una elegancia. Y salíamos y jugábamos y los invitaba a la casa, hacíamos desayuno y salíamos y íbamos para los parques. No, eso, me parecía espectacular eso. Entonces un día el pastor me dijo, ¿cuándo va a ser de mis 12? Y yo entonces, ¿y qué tengo que hacer? No, pues tómese los cursos y haga las cosas. Y yo anhelando. Y mi ruptura fue un día en un encuentro, en los famosos encuentros que hacen de libertad en Cristo, que sería una buena fórmula, pero si no se aplicara el humanismo, ¿no? Porque ya les he contado eso. Entonces cuando yo llegué allá, me chocó la forma como me empecé a relacionar con ellos allá adentro, porque entonces hay como unas jerarquías, ¿no? Entonces la primera vez que tú vas, pues vas a recibir, como dicen ellos, a recibir el encuentro, pero la segunda vez que uno va a dar, ¿no? A apoyar el encuentro. Entonces el nivel más bajo de jerarquía es oración de intercesión. Entonces llevan unos que son los más bajos, no mentiras, antes de ellos son los servidores, son los más bajos, imagínate. ¿No es contrario a la Biblia? Los servidores, o sea, los que lavan los baños, los que tienden las camas, los que levantan la loza, son el nivel como más bajo. Después entonces está el nivel de intercesión. Entonces va uno a un recinto, entonces durante las conferencias está haciendo unas oraciones, está orando pues para que esa conferencia pues toque. Y después entonces seguían los líderes guía. Entonces ya era como el nivel más alto antes del pastor, porque ellos eran los que enseñaban. Entonces eran los líderes guía. Entonces yo ilusamente cuando llegué, yo quería relacionarme con ellos como cuando yo iba al parque, ¿no? Yo asumí que era lo mismo, que nuestra relación no había cambiado. Pero cuando yo llegué, entonces ellos empezaron a tener unas reacciones que a mí en principio me parecían extrañas. Por ejemplo, yo llegar con mi bandeja y sentarme en la mesa de ellos y que se quedaran callados. Yo, ¿qué pasó? Sí, como espere que se vaya Pablo y seguimos hablando. Entonces como chocante, ¿no? Y como a mirarme así como que no, pero es que usted todavía no puede estar aquí en esta mesa. Porque usted es un intercesor. Y eso que yo me salté del rango, ¿no? Porque supuestamente tenía que ir a servir. Y entonces, pues como yo tenía cierta amistad, entonces me como que un palancazo, llegué, fue al segundo nivel de intercesión. Entonces llegaba a interceder. Y entonces tuve ese choque, ¿no? Como que ya no éramos hermanos ni parceros, sino era una jerarquía. Después de eso, el pastor me dijo, bueno, usted ya me está listando para hacernos los 12. Y le dije, no, pastor, yo no quiero ser uno de esos 12. Me dijo, ¿y por qué? Pues sería muy largo explicarle, pero no es lo que yo pensé. Ya empecé a desilusionarme en la idea de fe porque pensé que era así. Pero entonces imagínese lo contradictorio que es que el pastor le diga a uno que un servidor, cuando el Señor dijo, si usted quiere ser grande, entonces sirva. Entonces los más grandes, a los que mejor debían ataviarnos, sino atender en ese encuentro, ¿a quiénes eran? Los que lavan los baños y recogen, porque son ¿cierto? El que quiera ser grande, que sirva. Es que aquí dice su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Imagínate, más claro para dónde. Para servir, perfeccionados. Para eso, esa es la perfección. Cuando yo reconozca quién soy realmente, o sea, de dónde me sacó el Señor y quién soy, ¿cierto? Dice, no tengan más alta estima de la que ustedes deberían tener. ¿Cierto? Buscamos entonces pero el hombre naturalmente anhela eso. Entonces, ¿qué es cada uno para la iglesia? ¿Qué somos cada uno para la iglesia? Y dice, el verso 7 del 4, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nosotros somos dones para la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué significa llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Esta parte es la que le da el sentido a la prédica de hoy.
Es lo que dice Filipenses capítulo 2, sin perder Efesios 4. Filipenses capítulo 2 enseguida. Verso 19 al 23. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Y por qué envió a Timoteo? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. La gente se da cuenta cuando uno realmente está interesado por esa persona. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Así se llama la prédica de hoy, no busque lo suyo. Normalmente los pastores de hoy en día, la Biblia los llama asalariados, porque están buscando lo suyo. No están buscando, genuinamente no están buscando las ovejas. Sáquese la Biblia que cuando se levanta el lobo, el pastor sale corriendo y las deja botadas. Y aquí dice que no buscan lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. ¿Usted de qué parte de la Biblia se acuerda cuando dice que no buscan lo suyo propio? Es mentiroso y de lo suyo. De suyo propio de habla. suyo propio habla, sí. Entonces está buscando lo suyo, porque habla de suyo propio. ¿Cierto? Cuando es desinteresado no habla lo suyo, sino habla lo que el Señor dice que diga. Porque cuando uno dice lo que dice el Señor, pues no tiene muchos amigos. ¿Cierto? Es más fácil decirle lo que quiere escuchar la persona. Entonces tendríamos un auditorio más lleno. Pero también habla de 1 Corintios 13, ahorita no lo vamos a buscar, léalo ahorita más tarde, que dice que el amor perfecto no busca lo suyo. De eso se trata. Dice que eso es llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que no busca lo suyo, sino que genuinamente tiene el ánimo de interesarse por la iglesia, por vosotros. Que el Señor nos pueda encontrar fieles y nos envíe, como Pablo a Timoteo, como un padre que envía a un hijo que sabe que va a hacer su obra. Esa es la reflexión de hoy. No busquemos lo de nosotros, sino busquemos hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor, que nos ayuda a entender quiénes somos nosotros realmente, que nosotros somos pecadores, Señor, que no hay ni uno bueno, que nos acercamos es por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que nos constituyó hijos y herederos, Señor. Entonces, hoy te damos gracias, Señor, por esa potestad tan alta de esa recompensa, Señor, que no solamente nos libraste de la muerte, sino que nos sentaste en tu mesa y nos hiciste dignos de estar a tu mismo nivel, Señor, de poderte mirar, Señor, de poder conocerte por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Envía tu Espíritu Santo, Señor, que es la promesa del Padre, la cual escuchamos por medio de tu Hijo, Señor. Entonces envía tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, que tengamos la unidad en el Espíritu, Señor. Vamos a tener el propósito eterno plasmado desde nuestro interior, el anhelo eterno de servirte, de agradarte a ti, Señor, de buscar de ti cada día, Señor, de anhelar cada día más servirte. Y que nosotros somos tus servidores, Señor, no tus líderes. Nosotros no somos gran cosa, Señor, si no es por ti. No tenemos, Señor, potestad, si no es por tu favor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender nuestra condición y a permanecer pegado a tu palabra, Señor. Obra con poder en cada uno, Señor, en los que se hayan acercado y se han apartado. Que tú seas misericordioso, Señor, para que ellos puedan volver. En los que aún no han escuchado de ti, Señor, que sus oídos sean abiertos en el momento que nosotros compartamos del Evangelio. Úsanos, Señor, úsanos grandemente.
que nosotros podamos presentarnos delante de ti, Señor, desarrollando cada uno su ministerio, Señor. Ayúdanos a reconocer en cada uno qué fue lo que tú colocaste, cuál es el don, Señor, para desarrollar la obra y que sea eficaz, Señor, el complemento de cada uno dentro de la congregación para hacer la obra eterna, para la edificación de los santos. Ayúdanos a llegar a esa estatura, Señor, a la que el apóstol Pablo dijo con Timoteo, Señor, de no buscar lo suyo, sino buscar y anhelar lo que tú quieres para otras personas, que lo que hemos recibido por gracia nosotros seamos llevándolo a los que no te conocen, Señor. Ayúdanos. Te damos gracias por el tiempo, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.